El gerente del Banco de la República dijo que no tiene ni idea de qué es lo que está pasando con el dólar. Veamos. Sobre la pregunta de qué explica la apreciación, yo realmente quisiera responder diciendo, somos ignorantes sobre el tema. Y somos ignorantes en el Banco de la República y en el mundo. Nadie sabe exactamente cómo se explica los comportamientos de las tasas de cambio. Este comentario tuyo no le gusta a ninguno de esos influencers bien malos que juran que saben cómo funciona el dólar y le explican puras mentiras a la gente. Cuando se aprecia el dólar, cuando se aprecia el euro, cuando se aprecia... Puede haber muchísimos factores que actúan ahí. Los economistas tratan de buscar explicaciones. Algunas funcionan, otras no. Creo que lo más importante en este punto es reconocer que no hay una explicación clara. Muchas veces hay ciclos que se refuerzan a sí mismos y que a veces llevan a sobreajustes en la tasa de cambio que están muy claramente especificados en la teoría económica. Los sobreajustes se dan cuando empieza un proceso de expectativas, por ejemplo, de que va a haber una revaluación y ese proceso se vuelve una profecía autocumplida hasta que alguien empieza a darse cuenta de que se excedió y se empieza a devolver. Este comentario del gerente me recuerda a uno de esos influencers bien malos que decía que el mercado no se equivoca, que se las sabe todas. Pues ahí tienen al gerente del Banco de la República explicando cómo se crean las burbujas de precios financieros, donde alguna noticia, por alguna razón, crea una expectativa de revalorización o devaluación y todo el mercado, como unos dementes, sin mirar los fundamentales de la economía, salen corriendo, presionan los precios y los inflan artificialmente, hasta que alguien se sienta a analizar y dice, oiga, esta vaina está muy rara, esos precios no son reales, y ¡pum!, se revienta la burbuja. La historia está plagada de casos igualitos. Todo un aparataje teórico que muestra que ese tipo de procesos con sobreajustes se puede dar incluso en situaciones en las que los agentes actúan con expectativas racionales. Incluso en escenarios de los agentes se pueden portar con expectativas racionales, o sea que reconoce que muchas veces los agentes no son racionales, se mueven solamente por el impulso. Por eso, cuando nombran a una persona en un cargo público, sencillamente se dispara la tasa de cambio, pero eso no hace cambios de mediano plazo ni estructurales. Es solamente el mercado sobre reaccionando en el corto plazo a alguna noticia. Irracionalidad. ¿Qué se ha visto en el caso reciente? Por supuesto, hay unos elementos que vienen de hace más de un año, como es el hecho de que el dólar se está depreciando, se ha estado depreciando con respecto a las demás monedas del mundo y por lo tanto veíamos apreciación de las monedas de casi todos los demás países, incluyendo las de nuestros pares en la región. Pero hay que reconocer que en los dos últimos meses la apreciación específica del peso colombiano ha sido más fuerte. Pero entonces no entiendo por qué arranca diciendo que no se puede dar ninguna explicación del movimiento del dólar. Estamos de acuerdo, señor gerente, que tratar de adivinar qué va a pasar el dólar es una irresponsabilidad. Nadie lo sabe. Pero sí que podemos analizar qué pasó en el pasado para entender las variables que afectaron esta situación. Miren, por ejemplo, la gráfica que les estoy mostrando. En el mundo entero, en la gráfica de la izquierda están viendo el peso colombiano contra el dólar y en las dos de la derecha el dólar contra el euro y el dólar contra una canasta de monedas, el índice XY. Y ahí podemos ver que en el mundo entero pasó exactamente lo mismo. El dólar se está debilitando contra todas las monedas. ¿Por qué está sucediendo esto? Una decisión de Estado del presidente Donald Trump. Al atacar todos los aranceles en el mundo, desestabilizar las relaciones comerciales, crear guerras y demás, lo que desestabilizó fue la confianza de todos los mercados en el dólar. Además, no hay que olvidar que en el año 2022, después de la crisis de la pandemia, pues el dólar se volvió la moneda refugio. Por las dificultades económicas que había en el planeta entero, todos los inversionistas salieron a comprar dólares, lo cual disparó salvajemente la tasa de cambio y por eso llegamos a 5.000. Pero si estás viendo, en este momento Colombia está bajando el precio del dólar, es porque se está corrigiendo ese aumento excesivo del dinero. Pero si miro un dólar a 3.100 pesos, es muy similar a un dólar de 3.100 pesos que yo tenía para el 2019. O sea, en este momento yo no podría decir que el dólar está caro con su promedio histórico. De hecho, sigue estando en uno de los puntos más altos que jamás ha tenido. Lo que pasa es que el techo de 5.000 pesos fue artificialmente alto. Más fuerte por razones que posiblemente están vinculadas a lo que también hemos visto, una caída importante en la percepción de riesgo sobre el país, percepción que se mide, por ejemplo, en los indicadores de los llamados CDS, que son unos indicadores de mercado internacional, que se ha visto también reflejada en la posibilidad de que la tasa de interés de captación del gobierno nacional, que se había ubicado bastante por encima de la tasa de interés de política del Banco de la República, algo que hemos discutido en el pasado, cuando nosotros la teníamos en 12 o por debajo de 12, había subido esa tasa de captación de recursos del gobierno a niveles del 14%, esa se ha ajustado y hoy está muy cerca de la tasa de interés de política del Banco de la República. Ese comentario también hay que desagregarlo, mi querido gerente.
Porque lo que está dando a entender es que la tasa de riesgo del país venía significativamente alta y mágicamente en los últimos 2 meses se corrigió, lo cual es falso. La tasa de riesgo país viene cayendo durante los últimos 4 años. Eso significa que el mundo entero está viendo a Colombia cada vez como una economía más segura. ¿Y por qué? Pues porque la tasa de empleo está baja, sigue habiendo crecimiento económico, hay estabilidad en todos los indicadores macroeconómicos. Inclusive ahorita acabamos de ver que alcanzamos el desempleo más bajo del siglo, la tasa de crecimiento cerró en el 4.1% y por eso el riesgo país disminuye. Además, súmenle otro elemento y es que el gobierno hizo una reconversión de deuda y ahora cada vez debemos menos en dólares. La deuda externa colombiana pública estaba en el 42% y hoy está en el 25%. Eso hace que por la revaluación más esa menor carga de deuda, Colombia necesite menos dólares para responder por su deuda. Por lo tanto, Colombia es más seguro como deudor, debe menos plata a los extranjeros, necesita salir a buscar menos dólares. Y eso hace que la lectura de riesgo país baje, no que hayan nombrado un tinterillo en algún cargo público. No es esa la razón. Eso vuelvo y les digo, es solamente la irracionalidad de los agentes que dispara o baja la tasa de cambio en momentos muy puntuales. Pero la realidad es que estructuralmente el país es mucho menos riesgoso en todos sus indicadores macroeconómicos desde que llegó Petro hasta hoy. Ahí hay una caída en la percepción de riesgo que puede estar también vinculada con las presiones sobre la tasa de cambio y puede haber también elementos asociados al comportamiento de la tasa de interés de política y del diferencial de la tasa de interés de política de Colombia frente a la del resto del mundo, cuya magnitud relativa frente a los otros factores es muy difícil de estimar y realmente ahí, repito, hay una incertidumbre, una dificultad para explicar que se da en un país. No, señor gerente. Aquí sí permítame detenerlo. Resulta que menciona el tema de las diferenciales de la tasa del Banco de la República con los precios internacionales, que de pronto algo puede tener que ver, como quien no quiere explicar muy bien la cosa. Esta es realmente la causa principal por la cual la moneda colombiana se revaloriza más rápido que las demás. Un negocio hermoso que se inventó el Banco de la República que se llama el carry trade. Si analizamos esta gráfica del 2010 al 2026, donde estás línea naranja, la tasa de cambio en Colombia, línea azul, la tasa del Banco de la República y línea vino tinto, la tasa de la Reserva Federal de los Estados Unidos, te das cuenta que puedes encontrar una correlación muy interesante. El carry trade es la oportunidad que tiene alguien de traer plata de Estados Unidos o Europa más barata y ponerla en deuda pública en Colombia, que al final es súper segura. Colombia es el único país de Latinoamérica que nunca ha dejado de pagar sus obligaciones. Por lo tanto, prestarle al gobierno colombiano no tiene mucho riesgo. Y gracias a las tasas irresponsables, antitécnicas y que nadie me has podido explicar del Banco de la República, hoy son un renegociazo. Cogen plata en Estados Unidos al 4, al 5% y vienen y se la prestan al gobierno colombiano al 12%. Se están metiendo en el bolsillo 8 puntos de diferencia en rentabilidad sin hacer nada. Si miramos el volumen de transacciones en Colombia, viene creciendo aceleradamente desde que está esta política de mantener unas tasas de interés tan altas. Y si te fijas, entre el 2010 y el 2014, el diferencial de tasas entre Estados Unidos y Colombia se mantuvo entre el 3.5 y el 4.5. Pero más o menos en el 2016 se disparó esa diferencia a más de 6 puntos de distancia. Y puedes ver cómo al aumentar esa diferencia, inmediatamente ves cómo se suaviza la tasa de cambio. El dólar perdió valor en Colombia. Luego se volvieron a acercar esas dos tasas muchísimo entre el 2016 y el 2021. El Banco de la República le estaba ayudando a Duque a mantener la economía muy dinamizada con tasas muy baratas. En ese momento tú ves como la tasa de cambio vuelve y se dispara. El dólar se encarece. ¿Por qué? Ya no es atractivo traer dinero en el proceso de carry trade a Colombia. Y mientras Colombia crezca más despacio que los Estados Unidos, la tendencia a largo plazo siempre va a ser a que el dólar sea más caro. Porque en horizontes largos lo que me demuestra la tasa de cambio es una diferencia de competitividad en países. Mientras Colombia no acelere su tasa de crecimiento, nunca vamos a alcanzar el dólar en paridad. Y te das cuenta que cuando llega el gobierno de Petro, comienzan a subir aceleradísimamente las tasas de intervención del Banco de la República. Y al tiempo tú comienzas a ver que la brecha entre la tasa en Estados Unidos y la colombiana aumenta y la tasa de cambio comienza a disminuir. ¿Por qué? Se inunda de dólares el mercado colombiano por el carry trade. El Banco de la República vuelve y suaviza la tasa de cambio en el 2024, vuelve a aumentar el precio del dólar y durante el 2026 hace la irresponsabilidad de aumentar salvajemente las tasas de interés, aumenta la diferencia entre la tasa en Colombia y la tasa en Estados Unidos a más de 8 puntos porcentuales y tú ves cómo se desploma aceleradamente el dólar en Colombia.
se inunda el mercado de dinero extranjero buscando esa rentabilidad. Entonces, que el gerente no venga a decir que no hay ninguna explicación, que no tienen ni idea. Yo creo que podríamos esperar que con el batallón de economistas que tiene el Banco de la República pudieran dar respuestas mucho más completas y técnicas que esta que da en la rueda de prensa. Pero se da también en cualquier otro país del mundo. Todo eso influye en la incertidumbre que se tiene sobre la decisión de política y en el hecho de que se haya logrado una mayoría para mantener la tasa de interés estable en esta oportunidad, para esperar y tener más información antes de saber si eso puede sostenerse hacia el futuro o si es necesario retomar alzas de la tasa de interés más adelante. Pues estas fueron las palabras en este segmento sobre la tasa de cambio del gerente del Banco de la República. Pero hay un par de cosas adicionales que quiero comentarles. Primero, el fenómeno del carry trade hace que entren más dólares en Colombia, eso tumba el precio del dólar en Colombia y crea una segunda rentabilidad para los que están metidos en ese negocio. Porque los que trajeron dólares, por ejemplo, a 4.000 y ya están ganando unos intereses maravillosos, hoy con dólar a 3.100, cuando vayan a sacar y comprar los dólares, van a poder sacar más dólares de los que trajeron a la economía por la diferencia de cambio. Eso se vuelve una verdad autoconfirmada. Entre más dólares lleguen, más baja la tasa de cambio, más rentable es el negocio. Por lo tanto, más deseo se genera de traer más plata a Colombia a prestársela al gobierno carísima por las tasas absurdas que tiene el Banco de la República. La junta directiva se inventó un negociazo para los capitales golondrina y el gerente prefiere decir que no podemos decir qué explica la caída del dólar porque tendría que poner la cara al país que ellos mismos están impulsando una de las principales causas de la revaluación del peso. Y también quiero aclararles que para el carry trade Colombia está en un escenario demasiado favorable, lo cual hace muy poco probable una devaluación acelerada del peso, salvo que el nuevo gobierno comience a hacer brutalidades. Pero es que además de que el Banco de la República creó esa ventana de oportunidad, la economía está andando demasiado bien. Miren la gráfica de las remesas internacionales, la plática que los colombianos reciben de colombianos en el extranjero o de empleadores en el extranjero. Las remesas en Colombia han aumentado un 50% desde que llegó Petro, de 800 a 1.200 millones de dólares mensuales. Y miren esta otra gráfica, son la relación de las exportaciones colombianas contra la tasa de cambio. Aquí se puede ver claramente una correlación entre el aumento de las exportaciones y la caída de la tasa de cambio. Cuando exportamos más, pues hay más dólares, entonces la tasa de cambio se suaviza. Todas estas variables juntas, carry trade por la tasa del Banco de la República, menor valor de la deuda externa, menor riesgo de la deuda pública porque cada vez debemos menos en dólares, mayores remesas y mayores exportaciones crearon el caldo de cultivo perfecto para la apreciación acelerada del peso colombiano. Así que me parece la verdad irrespetuoso, inclusive con los empleados del Banco de la República, que el gerente salga a decir que no pueden explicar de ninguna forma lo que está pasando con el dólar. A mí me parece que es más bien una forma de quedarse callados para no poner la cara al país.